Buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarlos en la tercera sesión de clase de técnica y procedimientos bancarios. En esta clase vamos a ver lo que son los procedimientos de normas bancarias y también vamos a ver lo que son operaciones de los bancos. Anteriormente, en las clases anteriores, vimos lo que era la banca, lo que es el CIBOIF, lo que es el Banco Central, lo que es el FOGADE, la UAF, y vimos cuáles son las funciones a nivel de la banca en Nicaragua. Vimos la administración de riesgo bancario, lo que es el riesgo de mercado, reputacional, operacional, crediticio, tasa de interés, tipo de cambio. Y hoy vamos a ver lo que son las operaciones bancarias. Consiste en lo que son las operaciones pasivas, las operaciones activas, las operaciones neutras y hay otras operaciones contingentes. También hablaremos de lo que son los servicios bancarios. Entonces, esta clase es importante ya que nos va a permitir conocer cuáles son las operaciones y cómo trabaja el banco. Como anteriormente les comunicaba, el banco trabaja de diferente forma lo que es su contabilidad. Les recordaba que el banco no trabaja la contabilidad como normalmente estamos acostumbrados, sino que los activos del banco son los que servicios que ellos brindan y los pasivos son las obligaciones por la captación que ellos tienen. Acordémonos de que el banco capta dinero del público, por lo cual su obligación es el dinero que él está captando del público. Entonces, hoy la clase va a ser las operaciones bancarias. Primeramente, vamos a ver qué es una actividad bancaria. Primeramente, la industria, la actividad bancaria descansa en un elemento fundamental, que es la confianza del público en el sistema financiero. Es la base, esa es la confianza que las personas depositan su dinero en los bancos. Primeramente, el banco tiene que darle seguridad razonable para que las personas puedan depositar o confiar en ellos su dinero. Recordemos en los tiempos antiguos, cuando nació la palabra sincera. En los tiempos de antes, habían personas que se dedicaban al estudio del oro. Solo ellos dominaban lo que era el oro. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en el cual las personas le traían el oro a ellos para que lo guardaran. Entonces ellos vinieron y comenzaron a ese oro prestarlo a comerciantes para que estos vinieran y después le trajeran más oro. De ahí comienza el trabajo de la banca. ¿Qué sucedió en ese momento? Que las personas que habían dejado su oro con ellos vinieron a solicitarlo y ellos no lo tenían. Entonces ellos agarraron lo que es la cera, el cobre, perdón, y le pusieron cera para que quedara como oro. De ahí viene la palabra sincera. Entonces, algo muy importante en la banca es la transparencia. Acordémonos que ellos tienen que declarar su estado financiero a los clientes, a las personas en particulares, para que ellos puedan conocer la condición de los bancos. Entonces, lo primordial en la actividad bancaria es la confianza. Segundo, como concepto de actividad de bancaria tenemos lo que es la medición que ejerce la banca entre los capitales que buscan empleo y las empresas que piden los medios para una aplicación más productiva. Podemos ver que tenemos lo que es la actividad bancaria, donde las personas que tienen capital y no lo quieren tener en sus casas, un ejemplo, etcétera, vienen y lo entregan a un banco. Entonces el banco viene, toma ese dinero y tiene una responsabilidad con la persona que lo dio. Entonces, y el banco, ¿qué es lo que hace? Utiliza ese dinero para prestarlo a personas, a inversiones, a negocios, para que estos reproduzcan y también le paguen una tasa de interés. Y los tipos de operaciones bancarias son pasivas, activas y accesorias o conexas, o se le conoce como neutras. Como operaciones pasivas están dirigidas a captar recursos, se registran en el lado del pasivo en el balance general. En las operaciones pasivas son todas aquellas obligaciones que tiene el banco. Y en este caso, ¿cuál es la mayor obligación que tiene el banco? Con el cliente, con el depositante. ¿Cuáles son los tipos de operaciones pasivas? Vamos a seguirlo viendo. Tenemos lo que son las operaciones activas, en las cuales el banco constituye un acreedor. Son registradas por el banco en el lado del activo del balance general. Todo lo que es préstamo, hipoteca, tarjetas de crédito,
servicio, fideicomiso, todo eso son operaciones activas. ¿Por qué? Porque el banco es el que está brindando el servicio y le está prestando. Entonces, a él, ese es el ingreso del banco, son los activos que tiene el banco. Y tenemos lo que son las operaciones accesorias o conexas, o conocido como operaciones neutras. Son operaciones típicas o exclusivas de la banca. Se trata de operaciones que los bancos o instituciones prestan a sus clientes con un servicio adicional. O sea, no cobramos por estas operaciones, pero se le brindan a los clientes. Un ejemplo, la banca en línea. No se cobra y se le da como un anexo o como un accesorio a la cuenta corriente. Supongamos que yo soy un asalariado. Supongamos que yo tengo una cuenta con el Banpro. Entonces, a mi quincenal me depositan a mi cuenta en Banpro. Entonces, yo vengo y le solicito al banco, mire, yo quiero que me den una banca en línea para poder ver cuánto me cae mi pago, cuánto es lo que tengo y revisar mis movimientos. Entonces, viene el banco, me apertura mi cuenta, mi banca en línea y después yo desde mi casa, desde mi celular puedo conectarme. En esta operación, ellos no te cobran y se les conoce como una operación neutra del banco. Tenemos entonces lo que son las operaciones bancarias pasivas. Tenemos los depósitos bancarios. En depósito tenemos ordinarios o especiales. En ordinario tenemos lo que es una cuenta corriente, remunerados, no remunerados, en cuenta de ahorro o tenemos a plazo. Tenemos en especiales judiciales de menores, oficiales en garantía de terceros. También tenemos como definición de depósito es el acto por el cual una persona entrega a una institución financiera una suma de dinero con la obligación de retribuirla a la persona solicitud o a la fecha en que se hubiera convenido. ¿Cuáles son los elementos de un depósito? El depositante, el depositario, la suma depositada, el plazo y las condiciones para su devolución, su remuneración y modo de cancelarla. Y tenemos, clasifica un depósito a la vista, de ahorro o certificados de depósito a la vista. Cuando hablamos de la vista, hablamos de depósitos en cuenta corriente o cuentas con cheque. También tenemos lo que es depósito en moneda extranjera. Movilizarse mediante retiro en moneda en curso legal del país al tipo de cambio o mediante transferencia o cheque del banco depositario girado contra su responsable en el exterior. Recordemos que son las divisas, son las monedas que tienen valor en diferentes países. Tenemos lo que es el dólar, lo que es el euro, son divisas. ¿De qué forma un país trae divisas? A través del comercio internacional, a través del turismo y a través de las remesas. Y en el juego internacional también están los bancos para lo que es la captación de moneda extranjera, porque la moneda nacional es el Córdoba. Tenemos también como operaciones pasivas el financiamiento del Banco Central. Esto sucede cuando algunas empresas tienen alguna iliquidez, entonces ellos vienen y le hacen una solicitud al Banco Central de un financiamiento a corto plazo. Tenemos financiamiento del exterior cuando otros bancos o bancos mundiales nos hacen un préstamo a una entidad financiera. Tenemos redescuento de pasivo, es el descuento visto por el lado de la entidad que coloca el documento obtenido su importe antes del vencimiento. Aquí conviene recordar que por detrás de un descuento la entidad más tiene su responsabilidad lo que le interesa a los fines contables. Tenemos los anticipos de los pasivos. El Banco Central de Nicaragua podrá conceder a los bancos e instituciones financieras préstamos o anticipos para enfrentar dificultades transitorias de liquidez por un plazo máximo de 30 días. Tenemos emisión de cara de crédito. Es una carta que la entidad financiera entrega a un cliente quien le presente en una entidad de otra plaza a fin de retirar una suma de dinero. Tenemos ventas de giro y transferencia. El giro es un instrumento de pago porque el banco entrega al cliente para hacerlo llegar a una persona de otro plazo, quien lo cobrará en la entidad contra la cual fue librado, que puede ser un banco corresponsal de primero. Tenemos lo que es la emisión de cédula hipotecaria y otras obligaciones. Son títulos que los bancos emiten y colocan entre los inversionistas pagándole un interés, efectuándose periódicamente rescates parciales de capital. Recordemos que cuando hay una base monetaria,
hay un control. Y muchas veces, como en el tiempo de diciembre, con los aguinaldos anda bastante cantidad de dinero en circulación. Entonces, muchas veces, ¿qué hace el Banco Central? Emite delitos de valores para recaudar esa cantidad de dinero y mantener la base monetaria en el país para evitar una tasa inflacionaria, y emite títulos con el fin de después pagar unos intereses con el fin de pagar y mantener una estabilidad monetaria en el país. Tenemos las operaciones accesorias. Son los servicios especiales que presta la banca, por lo general aprovechando de la capacidad administrativa, técnica y aún física que exige su operatoria activa y pasiva. Citamos entre otros los siguientes: alquiler de cajas de seguridad, recepción de valores en custodia y otros depósitos regulares. También podemos ver lo que son las bancas en línea, los servicios bancarios, etcétera. La verdad que el banco también nos sirve muchas veces de asesor en el aspecto de cuando vamos a hacer una cuenta, etcétera, abrir una cuenta, nos dan asesoría. Eso es parte de una operación neutra, ya que ellos no tienen ganancia, pero la prestan a sus clientes. Tenemos ahora lo que son las operaciones bancarias activas. Son las que permiten que la entidad financiera coloque el dinero obtenido a través de las operaciones pasivas. Tenemos los créditos. Significa el derecho de recibir una cosa, generalmente dinero. Lo recomendable es que a cambio de este derecho también existan obligaciones entre las partes, por lo que se debe tomar en cuenta el respaldo o la garantía que debe contribuir el deudor a favor del acreedor, además de la prima, el cobro de un interés y un plazo determinado. Aquí tenemos diferentes tipos de clasificación. Tenemos el préstamo bancario, la apertura de crédito y el anticipo. ¿Qué es un préstamo bancario? Aquel que se fija una tasa, un plazo, un monto y se hace un pagaré y se da una amortización. La apertura de crédito es como una tarjeta de crédito. Viene el banco y te da un techo, te dice, te doy un techo de 100,000 córdobas, pero él va a ir pagando conforme vaya gastando bajo la tasa de interés del convenio. Y tenemos el anticipo, que es otra modalidad de apertura de crédito que el cliente garantiza con una prenda sobre valores o mercancía. También hay otros tipos de crédito dependiendo del tipo de sector que tenga el banco. Tenemos los créditos agrícolas a corto plazo, los créditos ganaderos, los créditos personales y créditos comerciales. Acordémonos que los comerciales hablamos de las pymes, y las pymes muchas veces son de riesgo para los bancos y por lo general trabajan con lo que son entidades no financieras. Tenemos otorgamientos de garantía, tenemos la fianza, el aval, tenemos el factoring, que es cuando cedes o vendes tu cartera o tus cuentas por cobrar. Tenemos el leasing financiero, que es algo que se utiliza mucho en lo que es la banca, en las finanzas avanzadas. Te enseñan bastante lo que es el leasing financiero operativo, la opción de compra que uno tiene y las facilidades que te da el leasing, porque ahora cuando trabajamos de leasing, las NIF nos dicen que tenemos que meterlo en el activo o presentarlo en el activo como en el pasivo bajo la depredación del activo. Entonces, algo muy complejo y muy importante conocer lo que son los tipos de leasing, que es un movimiento muy importante a nivel de la banca. Tenemos la garantía en emisión de títulos. Tenemos lo que es el factoring. Más claramente es la compra y venta de factura o descuento de factura. Es un contrato de cesión de crédito con otras obligaciones adicionales, es bilateral, consensual o no cero, de contrato sucesivo informal conmutativo de adhesión innominado de naturaleza mercantil financiera y de servicios. Todo esto vamos a estar viendo en lo que es la clase de la tercera sesión. Tenemos lo que es el leasing o arrendamiento financiero, tenemos lo que es la opción de compra, tenemos las cuotas, cuenta especial o el retroleasing. Es importante conocer lo que es el leasing, la forma de trato, la opción de compra y el pago mensualmente como corresponde. Acordémonos que esto va a afectar o va a influir en nuestro estado financiero, que es importante hacer mención. Tenemos los fideicomisos, cuando el banco administra un bien y él se encarga de hacerlo. Un ejemplo, un fideicomiso es que una persona tenga deuda con 5 bancos, viene otro banco y le dice, miren, yo quiero hacer un trato con ustedes
quiero que me junten toda la deuda para quedarme pagándole a ustedes y ustedes se van a encargar de pagarle a cada banco. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es un fideicomiso, una actividad bancaria que le está prestando, le está prestando dinero al cliente, pero él se encarga de administrar el dinero. Esto sucede bastante en algunas inversiones. Tenemos las personas que intervienen en el fideicomiso, tenemos el fideicomitente, tenemos el fiduciario, tenemos el beneficiario. Características del patrimonio del fideicomiso: la integridad, la autonomía, la afectación, la titularidad y el inervangabilidad. Es muy importante conocer lo de los fideicomisos porque muchas empresas de esta forma liquidan a otras empresas. Los bancos, perdón, liquidan a otras empresas o trabajan en algunas empresas de inversión, ellos manejando la administración del dinero únicamente. Tenemos los tipos de fideicomiso para personas jurídicas y personas naturales. Para personas jurídicas tenemos prestaciones sociales, inmobiliarios, para garantizar pago en moneda extranjera, fondos de caja de ahorro, fideicomisos de fin de año, fideicomisos de titulación de activos, de ejecución de proyectos, de recursos públicos y de administración. Y para personas naturales, pensión de jubilación, de garantía, de inversión, testamento, pensión y jubilación individual, educativo, fideicomiso de seguros de vida o accidente, fideicomiso de hospitalización. Todo esto son funciones que tiene el banco y son operaciones activas porque este cobra por este servicio. Aquí vemos un organigrama de cómo trabaja el fideicomiso, fiduciario, fideicomiso financiero, la titulación de activos, inversores, adquieren títulos, producida la colocación. O sea, él se encarga del proceso completo en lo que son los fideicomisos. Y aquí tenemos lo que son las operaciones bancarias accesorias, que son las neutras. Tenemos recepción de valores al cobro, recepción de valores en custodia, servicios de caja de seguridad, agentes recaudadores del Estado, cambio de moneda extranjera, administración de bienes de terceros y servicios de fianza y garantía. Automáticamente por estos servicios no se cobra nada. Es importante conocer las operaciones bancarias para conocer cuáles son las operaciones activas, las operaciones pasivas y las operaciones neutras. Recordemos que también en la banca ellos trabajan con lo que es el MUC, el Manual Único de Cuentas, para registrar contablemente sus movimientos. Es importante entender que las operaciones pasivas de un banco son aquellas obligaciones en las cuales él tiene. ¿Y cuáles son las obligaciones? Los ahorros, el dinero que tienen las empresas en las cuentas de banco y la importancia de manejar los riesgos operacionales. Recordemos que los riesgos operacionales son muy delicados, hay fraude interno, fraude externo, entonces hay que tener mucho cuidado con las operaciones de los bancos. Tenemos las operaciones activas, que son los créditos, los préstamos, los fideicomisos, los leasing, los factoring, que son servicios que brinda el banco y te cobra por eso. Hipoteca, te dan préstamos para carro, préstamos agrícolas, siempre bajo una base de garantía, porque recordemos que el banco nunca va a perder. Y él tiene que tener una seguridad razonable debido a que trabaja con dinero del público. Por eso es importante conocer los estados financieros. Es bueno que nosotros miramos los informes de gestión que presenta el Banco Central o la CIBOIF de los diferentes bancos, para así conocer la gestión bancaria de cada uno, el trabajo, donde te especifica claramente cuáles son sus gestiones. Y la tarea va a ser de que podamos entender, hay 5 actividades que yo les puse en el caso y ustedes me van a decir qué relación tiene con las innovaciones de la banca y me lo van a explicar. Y al lado me van a poner qué tipo de operación es, si una operación de activo, pasivo, contingente o una operación neutra. Ustedes van a analizarlo, vean bien el contenido. Les pido de cualquier cosa, ahí está el grupo de WhatsApp en la plataforma, pueden entrar los que no han entrado y les pido de cualquier consulta, me la hagan saber, estamos para servirle. Por favor, cualquier duda, cualquier cosa que no comprendan con la tarea, ustedes me dicen, yo con mucho gusto les daré respuesta en cuanto yo pueda. Un placer haber estado con ustedes nuevamente y los vemos en la próxima sesión.